imagino que ya está trabajándola, ¿no? Es Para la lo línea de del tiempo. análisis crítico. A la No, línea la del tiempo línea. ya tengo que subirla. Ya tengo que subirla. Ok, ya la tiene lista. Sí, sí, ya Bueno, está. sí, Solamente de tengo todas que maneras, darle los últimos toques. sí, exacto. De todas maneras, ahorita vamos a conversar sobre todas las tareas, sobre todo lo que es el plan de evaluación, para que vean, más allá de lo que ahí aparece en el plan, veamos también cuáles son las expectativas que yo tengo con respecto a eso, porque es Perfecto. interesante, sí, interesante que nos vayamos conectando. Luego viene el análisis crítico, no recuerdo qué es lo otro. Es una exposición y la tercera es No, sobre el uso el de próximo, las no, funciones. no, el próximo es un cuadro comparativo. Así, ese ya lo subí. Sí, ya está arriba. El próximo es cuadro comparativo. La cuarta es el análisis crítico y luego el ensayo. Sí, así Que mismo es. el ensayo sí hay que irlo construyendo desde ya poco a poco, seleccionando la temática y la cuestión, porque yo aspiro que ese ensayo pueda ser publicable. Ya. Sí, esa es la idea. El instituto tiene una revista interesante. Allí, por cierto, en esa revista hay un artículo que se me publicó en el número anterior a este que salió ahorita. Ya. Y lo que yo aspiro es que podamos situar, como ustedes son pocos, podamos situar los artículos de ustedes en un número de la revista, para que nos den espacio allí para nosotros poder, si los artículos realmente reúnen los requisitos, porque esos artículos, además de que yo los voy a evaluar como una tarea asignada, ahí les expliqué que debe cumplir con ciertos requisitos y con las normas de la revista. Claro que sí. La revista con la que ustedes trabajan es una revista regional o una Oh, revista de alto impacto. es una revista, la revista es una revista del mismo instituto, pero es una Ya. revista que tiene corte, digamos, internacional. Hay árbitros internacionales. Es electrónica, está muy bien diseñada. Ustedes pueden ver la revista desde la página del instituto. Yo les estoy haciendo una exigencia que ellos requieren para poder ir trabajando con un ensayo que les estoy pidiendo como producto final del seminario, pero yo quiero que ese ensayo se haga, se construya sobre la base de las normas que tiene la revista IESI, con la intención que desde el doctorado ya comencemos a generar productos de nuestros participantes y que esos productos pues puedan ser compartidos desde la revista. Entonces, fíjese, Andrea, vamos a revisar rápidamente el plan de evaluación para hacer un recorrido rápido por las actividades. Ok, vamos a dar entonces formal inicio a este seminario, a esta actividad del día de hoy, que es una actividad síncrona. Ya nosotros habíamos hecho pues una presentación y el saludo en la plataforma, pero de todas maneras les reitero la bienvenida en nombre de las autoridades del instituto, el doctor Javier Méndez, que es el rector presidente, la doctora Soledad Méndez, que es la vicerrectora académica, el doctor Oscar, que es el vicerrector de secretaría. Estamos con la plena disposición de apoyarles en todo cuanto sea necesario para que el desarrollo tanto de este seminario como del resto que conforman la malla curricular o la plataforma curricular del doctorado, pues ustedes puedan desarrollarlo con éxito. Bien, entonces les decía que tiene 5 unidades, que la intención es
que en el desarrollo de cada unidad ustedes vayan viendo, de acuerdo con los contenidos, qué elementos pueden ir tomando de allí para ir configurando o conformando o construyendo el escrito del documento que va a ser tu ensayo. El ensayo es un producto final que tiene ciertos requerimientos que ya se los voy a explicar. El primer trabajo que yo les asigné fue un mapa mental, del cual estoy muy satisfecho con el trabajo que hizo tanto Moisés como porque pues, cubrieron las expectativas de lo que se esperaba. Luego tenemos el trabajo de la línea de tiempo. Fíjense, con respecto a la línea de tiempo, yo me imagino, Andrea me estaba diciendo que ya la envió. Sí, en este momento. Ok, Moisés, ¿ya usted mandó la línea de tiempo? Sí, Doc, ya la cumplí, solo me falta de hecho una tarea de todas las que tenemos pendientes hasta este momento. Porque de línea de tiempo era para hoy, creo. De todas maneras. Efectivamente, efectivamente, Doc, yo la ingresé el 16, de hecho. Ok. Yo les revisé la unidad 1, no he revisado la unidad 2. Si ustedes requieren, después de lo que vamos a conversar ahorita, requieren reforzar lo que hicieron como línea de tiempo, yo no he visto lo que me mandaron, pero si quieren reforzarlo, pues me dicen y ampliamos el tiempo a unos 2 días más para que puedan cumplir con eso. Si creen que después de lo que yo les voy a explicar ahorita, ya eso cumple con las condiciones, pues lo dejan, no hay ningún problema. Fíjense, una línea de tiempo es una representación gráfica que pretende ver y comprender secuencias de tiempo entre eventos, por lo que se constituye en una herramienta visual para ordenar y explicar cronológicamente procesos o acontecimientos que han ocurrido a lo largo de un periodo. Ello la convierte en un recurso pedagógico de gran utilidad. La línea de tiempo permite ordenar una secuencia de eventos o de hitos sobre un tema, de tal forma que se visualice con claridad la relación temporal entre ellos. ¿Cómo se construye, cómo se hace una línea de tiempo? Para hacer una línea de tiempo de forma correcta, es imprescindible seguir algunos pasos. Entre estos podemos mencionar, seleccionar un tema. En este caso, el tema es historia de la matemática. Identifique los hechos históricos y lugares que le interese conocer y analizar en forma comparativa. Obviamente, ustedes van a trabajar sobre la base de un material que les estamos aportando, pero otro material que ustedes tengan o que puedan conseguir. Seleccionar el periodo que se desea representar. El periodo a estudiar puede ser un día específico, un año, una década, un siglo. Lo importante es que la línea de tiempo aparezca claramente, en la línea de tiempo aparezca claramente el inicio y el final del evento a analizar. Aquí estamos hablando que nosotros vamos a hacer una línea de tiempo desde el inicio, que tenemos registros del nacimiento de la matemática, es decir, hablamos desde Mesopotamia hasta nuestros días. Por lo que es de utilidad realizar una selección de los datos y fechas más relevantes a partir de una cronología acerca de esos acontecimientos. Por ejemplo, en Mesopotamia, ¿de dónde a dónde va? El año X antes de Cristo hasta el año tal, cuáles fueron los eventos significativos, si pueden ubicar alguna imagen excelente. Grecia, Egipto, Grecia y así sucesivamente. Ajá, dígame. Sí, Doc, justamente le iba a preguntar esa parte. Yo en mi caso encontré material bibliográfico, yo ya leí los textos que usted nos mandó,
pero Ajá, encontré otros textos que estaban un poquito más completos en el sentido de complemento, y yo lo que hice ajá, fue un resumen, una secuencia obviamente temporal, lógica ajá, secuencial de lo que es la ajá, línea de tiempo, ¿no? Y fue lo que subí, correcto, por yo decía, bueno, yo creo que quedó, al menos para mí, pues lo más correcto. rescatable de los materiales, ¿no? Excelente, Moisés. Déjeme, yo reviso y cualquier cosa, pues le hago algún comentario. Ya, No hay Doc. ningún problema, no hay ningún problema porque los libros, o sea, el material que yo les coloco aquí es simplemente un material para que se apoye. Ustedes con su experiencia, con el material que ustedes tienen y con el que puedan conseguir, ustedes potencian el trabajo. Allí juega mucho la creatividad de ustedes, ¿no? Pero de todas maneras, lo único que no podemos perder es la esencia de lo que es una línea de tiempo. Pero me parece bien. De todos modos, déjeme, yo reviso lo que usted mandó y luego le comento. Y eso se lo reviso hoy mismo, no hay problema. Para que podamos ganar tiempo. Al finalizar, yo me pongo a revisar y luego le escribo. ¿De acuerdo? Ok, ¿De Doc, acuerdo? claro que sí. De Chévere. acuerdísimo. Ajá, perfecto. Por lo que es de utilidad, decíamos, realizar una selección de los datos y fechas más relevantes a partir de una cronología acerca de esos acontecimientos. Otro elemento importante es escoger los aspectos o hechos más relevantes. La línea de tiempo es un recurso para visualizar y sintetizar información. Por lo tanto, lo más útil es elegir solo aquella información que sea pertinente para el tema. Lo que pasa es que nosotros con la misma información, podemos hacer varias cosas. Nosotros podemos hacer, por ejemplo, este mapa conceptual, podemos hacer mapa mental, podemos hacer una infografía, o sea, es una línea de tiempo, podemos hacer infinidad de cosas. Podemos hacer incluso un análisis crítico sobre la base de lo que se escribe en torno a, eso, a ese elemento que estamos trabajando. Usar, esto es importantísimo, fíjense, usar una medida de tiempo. ¿Qué significa esto? En una línea de tiempo, las secciones que divide cada periodo deben tener la misma medida. O sea, si yo selecciono un centímetro para, para dividir, ese centímetro debe representarme o un año, o una década, o un quinquenio, una década, o un siglo, lo que sea. Pero tener en cuenta que debe el espacio, porque eso tiene un significado para quien lee la línea de tiempo. Eh, la información que da contexto a la línea de tiempo debe ser breve y concreta. Por ejemplo, puede ubicarse años y hacer mención, por ejemplo, al acontecimiento y acompañarlo de una imagen, pudiera ser. Elabora la línea de tiempo se elabora y se organiza bajo una secuencia de manera ordenada, representando la proporción matemática en la representación gráfica. Ya eso lo habíamos explicado. Pero además, debemos colocar las fechas y luego los datos en forma muy breve, pero a la vez suficiente para comprenderlo. También puedes agregar imágenes para completar y presentar los resultados que ya lo había visto. Si la línea de tiempo es horizontal, porque podemos hacer, fíjense, las líneas de tiempo pueden ser horizontales o verticales. Si la hacemos horizontal, la línea de tiempo debe ir de izquierda a derecha. Y si la hacemos vertical, debe ir de arriba hacia abajo. Ya, ese es el orden para la correcta lectura e interpretación de quien está visualizando la línea de tiempo. Entonces, a grandes rasgos, bueno, eso es lo que nos connota. Ok, Moisés, cuénteme lo que usted hizo como línea de tiempo. Le comentaba, Doc, que yo retomé algunos documentos que había encontrado previamente, y lo que hizo Ajá, fue hacer lo que usted comentaba, hacer una línea horizontal y vertical, porque encontré bastante información, pero no en una equidistancia, sino que eran años claves. Por ejemplo, no sé, comenzamos con Mesopotamia, Egipto, ajá, eh, ajá. el río Nilo, etcétera, 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 que de lo que yo leí con Grecia, ustedes. Grecia, Grecia,
Ajá, China, etcétera. Ajá, Los ajá, mayas, antigua India. ándele. correcto, correcto. Y de ahí yo encontré un material donde empezaron a hablar ya de autores, ya por Ajá, ejemplo, específicamente como sería, no sé, Riemann, Descartes, ajá, ajá, Euler, o sea, los personajes en un intervalo de tiempo, por ejemplo, de 1700 a 1750, y abordaba las principales aportaciones de cada autor. Yo lo que hice fue incluir las imágenes y un, no sé, un mini resumen de los puntos más importantes de su contribución de cada uno de los matemáticos. De ahí ujú. hasta el año 1950, que se supone que fueron los últimos grandes avances de la matemática. Tengo que revisarlo, porque lo que sí yo observé, por ejemplo, en el primero que usted me mandó, que me gustó mucho, pero, por ejemplo, estaba el año, pero no me decía el hecho histórico, o sea, cortico, ¿no? O sea, no, por eso fue que yo cambié. Al inicio yo estaba pidiendo un mapa conceptual, pero después lo cambié a un mapa mental, porque yo no quería definiciones, sino que quería eso que ustedes hicieron, pero identificado. Ese trabajo está bien. Ahora, con respecto a la línea de tiempo, entonces me toca revisar la que usted me mandó para ver. Entonces, vamos a estar pendientes, como dije al inicio. Yo reviso y luego chequeamos. Ok, Ajá. Doc. Andrea, usted ya mandó ese trabajo. Sí, también ya lo envié. Ok, Igual, perfecto. como esta actividad ya la trabajábamos asimismo en el módulo anterior, me Ajá, sirvió bastantísimo, ¿no? Para mí claro. fue nuevo, la verdad. Nunca he utilizado esta herramienta para hacer las líneas del tiempo. Por lo general, en mi caso, Vi yo no, y utilizaba vi, solamente Word. ajá, no, y vi que trabajó con Mindomo. Sí, eso Sí, digo, sí, sí, o ajá, sea, para mí fue muy interesante, inclusive, o sea, para simplemente hacer la grabación, asimismo para las presentaciones, se utilizó igual el screen o sea, para la pantalla, entonces fue súper interesante. Yo la verdad nunca he utilizado esas herramientas. A sí, medida que iba haciendo la tarea, igual iba aprendiendo algunas cositas porque no, o sea, para mí fue nuevo. Entonces, asimismo, ¿no? Lo que usted nos indica es igual, se tomó en consideración la temporalización, cada uno de los aspectos relevantes, o sea, que se tomó en cuenta en la lectura, se indicaba cuál es el tiempo, cuál fue el hecho más relevante que estaba ahí, y eso es lo que en sí realicé. ok, ok, perfecto. No, no, de todas maneras, bueno, revisamos y si hay que hacer algún ajuste lo hacemos, ¿no? Pero ahí no hay problema. Fíjense, yo le mandé incluso, lo que pasa es que no lo coloqué correctamente, vamos a estar claros, porque se los mandé como un archivo de Word, una paginita donde hay 3 links también para hacer esto. Incluso hay una manera de hacerlo desde Word y otra hacerlo desde PowerPoint. Entonces, fíjense, el análisis crítico. Entonces, el cuadro comparativo. Realizar un cuadro comparativo donde se evidencien las diferencias más resaltantes de los inicios de las matemáticas antiguas y las matemáticas en la época clásica. ¿De qué se trata? Se trata de que nosotros, lo que tú decías, Moisés, agrupamos a los matemáticos y los productos de las matemáticas en esos tres momentos y hacemos un cuadro comparativo donde nosotros podamos establecer con muchísima claridad cuáles fueron los aportes, el crecimiento que tuvo las matemáticas y cuáles son los matemáticos que descollaron en esas épocas. Con respecto a eso, por eso les decía, el material que se ha venido manejando va a servir de base para que ustedes puedan hacer esa tarea. ¿Alguna pregunta? De mi parte no, Doc. Creo que sí me quedó claro cuando nos dictó la tarea y cuando al revisar los materiales, yo creo que fue Sí, sí, más explícita el deber. correcto, correcto. Luego viene el análisis crítico, que es la tarea número 4. Realizar un análisis crítico en torno al documento Las matemáticas en Occidente. Fíjense, se trata de ver con sentido muy crítico,
ese documento y generar un análisis desde la perspectiva crítica de cada uno de ustedes como autores. ¿Qué se espera? Primero, cumplir con los pasos para hacer un análisis crítico. El análisis crítico tiene los mismos elementos que tiene el ensayo, con la diferencia que el tratamiento no es con la misma profundidad. O sea, tiene una introducción, tiene un desarrollo y tiene un cierre. Que lo pueden llamar conclusiones, lo pueden llamar a manera de tal cosa. Bueno, pero tiene esas tres partes. No necesariamente tiene que colocarse el título de introducción, desarrollo y cierre. Eso no se coloca. Pero sí, el lector debe diferenciar lo que está colocando el autor como parte introductoria de su análisis, donde desarrolla su posición personal con respecto al escrito y cuáles son las conclusiones a que llega con respecto. Ese es el análisis crítico. Con eso tampoco hay problema, ¿cierto? Está todo claro. Quedó claro. Sí, Okay. todo claro. Ok. Ahora pasamos al ensayo y ahí me voy a detener, porque fíjense, el ensayo sí, como se los expliqué en el documento, previa revisión del material de apoyo aportado en la unidad y cualquier otro que el participante considere de interés en relación al tema, realizar un ensayo teniendo como tema central la historia de las matemáticas, cumpliendo con las pautas establecidas para tal fin. Es muy importante tomar en cuenta la guía para la realización de un ensayo y las normas de publicación de la revista Redip del IESI, toda vez que los ensayos serán sometidos a arbitraje para solicitar su publicación en la citada revista. Esta es linda, ¿verdad? Entonces, ese ensayo debe tener ciertas características, además de lo normativo de un ensayo en términos generales. Yo les aporté allí una guía mediante la cual yo voy a evaluar el ensayo. Esa guía tiene el propósito de servirles a ustedes de orientación para la realización del ensayo. Pero además, los elementos, digamos, de manejo de la forma de presentación del ensayo va a ser sobre la base de las normas que tiene el IESI en su revista que se llama Redip. Entonces, ustedes van a leer las normas que están allí, que en cierta forma están ajustadas a las normas APA, y sobre la base de esas normas de la revista Redip del IESI y los elementos que yo voy a evaluar en el ensayo, ustedes van a hacer su ensayo. Un ensayo que puede estar entre 10. Los matemáticos pocos escriben, perdón, no escriben mucho, no es que poco escriben, no escriben mucho en términos de extensión. Pero este es un tema de la historia de matemáticas que da mucho que hablar. Ahora, no necesariamente ustedes tienen que abarcar en el ensayo todos los momentos por los que ha pasado la matemática en su proceso de desarrollo desde su nacimiento. Ustedes pueden trabajar, por ejemplo, una sola fuente que pudiera ser, ejemplo, a Moisés le preocupa o le llama la atención trabajar el proceso histórico de la matemática en Grecia. Perfecto. Trabajó solo Grecia. Andrea decide trabajar
las aportaciones que ha dado que dio la matemática mesopotámica, lo que es hoy Irak. Bueno, pues trabaja Mesopotamia, solo Mesopotamia. Ah, bueno, que es que no me gustó mucho eso porque tal, y yo creo que la mayor implicación de la matemática es el aporte de los islámicos o el aporte de los árabes. Bueno, me voy con los árabes o me quedo con los chinos. Aquí lo importante es que se haga un ensayo bien elaborado sobre un aspecto de la historia de la matemática. Yo estoy seguro que hay pocas publicaciones en torno a eso, en las revistas. Y si nosotros en un doctorado de matemática presentamos a la revista del mismo instituto donde estamos haciendo el doctorado unos artículos o unos ensayos que tengan que ver con alguno de los temas que estamos desarrollando, estamos dando un aporte a la revista, estamos dando un aporte al programa de doctorado y estamos a su vez cumpliendo con un requisito que nos exigen para poder titularnos posteriormente como doctores. Preguntas. Yo sí tengo una cuestión. Por ejemplo, yo en mi caso, no sé si fuera factible trabajar sobre la parte de procesos estásticos, que es donde yo me quiero enfocar, sobre todo en la parte demostrativa. El proceso didáctico. No le escuché Procesos bien. estocásticos. Ah, estocástico. Proceso ¿Cómo no? estocástico. Sí, sí, Ajá. sí, sí, sí. No, no hay problema, no hay problema, no hay problema. Andrea ya se lesionó o lo va a hacer posteriormente. Sí, sabe que yo justo estoy revisando esto y voy a dar de baja, la verdad, el documento que envié, porque ahorita, o sea, ya tengo una mejor idea, ¿no? Inclusive, de Ok, acuerdo a sí, inclusive con toda la explicación ahorita que nos hace saber, ¿no es cierto? Que sí, se siguió o se tomó en cuenta la guía que nos facilitó para la elaboración del ensayo, sí, sí, pero si va a ser un documento que va a estar para revisión, arbitraje y posible publicación, pues sí, debería sí, estar mucho mejor estructurado. Y yo pienso claro. que sí me falta mejorar un poco más mi documento. No, y que la idea, Andrea, es que, fíjese, cuando yo les coloco ese nivel de exigencia, es porque yo creo que, primero, esta es la primera corte de este doctorado. Y hay que marcar una pauta, ¿no? La huella tiene que quedar. Y aquí en Venezuela, por ejemplo, los estudios doctorales exigen a los doctorantes la publicación como requisito. Entonces, si nosotros tenemos los espacios de publicación en el IESIT, que nos brinda los espacios de publicación, si tenemos la posibilidad de desarrollar algunas investigaciones o algunos ejercicios para generar procesos de investigación durante el proceso formativo, pues ¿por qué no hacerlo? Ahora, fíjense, el IESIT y su revista Reddit, esa revista está llamada a posicionarse muy bien. Es una revista sumamente joven, pero que ya tiene colaboradores muy importantes. Ahorita en el número reciente salió un artículo de un gran amigo que es venezolano, pero que está en Estados Unidos y que pertenecemos a un mismo grupo que es la Red de Investigadores de la Transcomplejidad. Y ese artículo ha sido muy comentado en las redes y así sucesivamente hay varios. Están los mismos artículos de las autoridades de la universidad. Entonces, es importante. Y si hay cosas difíciles es conseguir dónde publicar. Y si tenemos la posibilidad que nos publiquen en la misma institución, oye, pues lo que nos toca es hacer los trabajos para que se publique. ¿Eh? Entonces esos trabajos tienen que estar a la altura. Claro ¿Algún que otro sí. comentario? ¿Algún otro comentario? No, Doc, está correcto. Ok. Luego tenemos, fíjense, nosotros tenemos planificados dos encuentros síncronos. Este que tenemos hoy y el próximo lo vamos a tener el 6
de marzo. En ese encuentro síncrono, yo tenía previsto pues que habláramos acerca del mundo griego presocrático y las matemáticas en Occidente. De todas maneras, ese tema lo dejamos allí como tema central para la discusión de ese día. Sin embargo, vamos a considerarlo en función del avance que tengamos entre esta semana y la próxima con lo que estamos haciendo. ¿Les parece? Perfecto. Yo de todas Ok. maneras, les voy a colocar unos videos que tengo allí y para que ustedes los puedan ver con detenimiento antes de la actividad síncrona, y vamos a ir trabajando en la revisión de lo que ustedes van colgando como tarea. Hay una cosa importantísima, y es que nosotros podemos comunicarnos a través de los foros. Entonces, cualquier duda que ustedes tengan, me la pueden hacer saber a través del foro. Obviamente, yo sé que ustedes se comunican conmigo por el WhatsApp y preguntan y atención, pero por el foro me gustaría para que quede registrado. O sea, que haya un histórico de cómo ha venido evolucionando el seminario. ¿De acuerdo? Ya, Doc. Sí, no hay Solo una problema. pregunta. Ajá. Yo estuve viendo lo que era el formato para hacer, que es un tríptico, bueno, el formato, venía en el formato de un tríptico, valga la redundancia, acerca del análisis crítico. Yo estaba viendo la estructura, cómo se trabajaba. Incluso comentaban que había 6 o 7 párrafos en orden secuencial, que implicaba pues el resumen y todo. No sé si esté correcto, Doc. Yo lo que hice fue la parte de introducción, simplemente hacer un resumen con base en las lecturas y darle vamos, la continuidad, como habíamos dicho, de desarrollo, de conclusiones, bibliografía, etcétera. Claro. Fíjese, Moisés, el análisis crítico tiene una particularidad, y es que la esencia fundamental del análisis crítico es justamente la posición del autor, o sea, del que hace la crítica, del que presenta el análisis, frente, frente a lo que el autor que se leyó está planteando. Nosotros generalmente las posiciones son o bien de acuerdo o en desacuerdo, ¿cierto? Pero esas posiciones deben tener un argumento. O sea, si yo estoy de acuerdo con lo que usted dice, yo debo desarrollar una línea argumental que permita que quien lea mi análisis entienda las razones por las cuales yo comparto el criterio que usted pone en su escrito. Si yo no estoy de acuerdo, igualito, yo debo desarrollar mi línea argumental que me permita explicar por qué yo no estoy de acuerdo con usted. Y eso justamente lo hago en el desarrollo del trabajo, en la parte que dedicamos al desarrollo. El análisis crítico básicamente no lleva resumen. O sea, ¿por qué? Porque en la introducción, yo presento o esposo el por qué estoy haciendo eso, cuál es el sentido de hacerlo. En el desarrollo presento mis argumentos. Y en las conclusiones, pues, eh, después de haber presentado todos esos argumentos, ¿a qué me lleva eso? Para posicionarme a favor o en contra del documento que yo leí. Y digo a favor y en contra por decirlo de una forma más cruda. Pero justamente, insisto, lo que va a darle valor a ese análisis crítico es el argumento que desarrolla quien hace el análisis. Por eso es que allí no hay más tantas citas como pudiera verlo en el ensayo, porque usted está haciendo un análisis de un documento que alguien escribió, y lo que criticamos es la posición de ese alguien que escribió, que produjo ese documento. ¿Ya? Ok, Doc. Ajá. Ahora, obviamente, en el ensayo, la cosa es un poco más complicada, o más completa, más compleja, porque en el ensayo
además de tener soporte en algunos autores, es decir, mire, para uno hacer una investigación cualquiera que sea, una investigación, esa investigación debe generarse un estado del arte, ¿cierto? O sea, un estado del arte que no es otra cosa que seguir los pasos de quienes han investigado con respecto a un tema determinado, qué se ha investigado, hasta dónde se ha llegado, qué ha solucionado y qué está pendiente por resolver. Básicamente, claro, yo lo estoy diciendo de una manera pues muy sencilla, pero entonces ese estado del arte para algunos autores es una investigación de investigación. Cuando nosotros revisamos, por ejemplo, la historia de las matemáticas, nosotros revisamos qué investigaciones hay, pero también qué se ha escrito acerca de eso. Y ahí vemos, por ejemplo, yo les coloqué un libro de Ruiz que se llama Historia y Filosofía de las Matemáticas, en la unidad 2, por cierto. Está el link para descargar el libro y les estoy pidiendo que lean el capítulo 1 y 2, pero resulta que hay muchísimos otros autores. O sea, yo les coloco eso, pero hay muchos otros autores que hablan acerca del mismo tema, pero que cuando los leemos hay posiciones muy personales también. Entonces, cuando nosotros hacemos estado del arte, buscamos tanto en investigaciones como en producciones literarias o lo que haya hecho, que haya escrito acerca de eso. Y eso, para eso nosotros en la elaboración de un ensayo, nosotros tenemos que documentarnos y citar respetando la autoría de los otros, ¿cierto? Porque esa autoría es lo que le da el sentido ético a lo que nosotros estamos haciendo. Porque todo ese proceso tiene una implicación ética. Entonces, lo interesante de esto es que nosotros podemos desarrollar un ensayo haciendo uso de algunos autores, mientras que en el análisis crítico tenemos un documento al cual vamos nosotros a analizar desde, o sea, con perspectiva crítica y fijar una posición frente a eso. Ahí hay una gran diferencia. Andrea. Sí, doctor. Todo claro. Todo claro, perfecto. Doctor, todo claro. Ok. Bueno, yo había dicho que me iban a tardar 40 minutos y creo que... No, sí, está bien, está bien. Estamos en el tiempo. Bueno, entonces les deseo de verdad muchísimo éxito en esta tarea. Cualquier cosa, cualquier duda, escríbanme a través de la plataforma o por los medios que lo hemos venido haciendo y ahí estamos en contacto. Un fuerte abrazo, cuídense mucho. Moisés, mejórese, cúrese rápido, pronto. Muchas gracias. Kevin y equipo, gracias, muy amables. Gracias, Doc. Muchas gracias, doctor. Una linda tarde, un buen fin de semana para todos. Muchas gracias por las orientaciones. Igualmente para ustedes. Buena tarde. Bien, chévere pues.